Y ahora, para clausurar la jornada, tenemos con nosotros a Salvador Samper, presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos, entidad referencial en el estudio, análisis y combate de los ciberdelitos, tanto a nivel nacional como internacional, contando además con la primera red de atención temprana a las víctimas en múltiples ciudades. De la labor que realizan desde el observatorio y de cómo funcionan las unidades de atención temprana en las víctimas, nos va a hablar ahora en su ponencia. Gracias. Buenos días. Okay. Bueno, lo primero, agradecer en nombre del Observatorio Español de Delitos Informáticos en nombre de nuestro equipo multidisciplinar, o sea que vengo en representación de mis compañeras y de mis compañeros del OEDI, a la organización y también a todas las personas presentes y quienes están online visionando estos contenidos. Antes de comenzar la presentación, si me lo permite, me gustaría abogar también por la alta sensibilidad que necesitamos con las víctimas en la identificación de todos estos nuevos riesgos y toda esta nueva fenomenología, entre comillas, lo de nueva, ¿vale? Porque si vamos a lo de Hunter Moore, a plataformas que han distribuido vídeos de contenido íntimo, vemos la lesividad y lo traumático que es para las víctimas, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. O sea, que lo digital no funciona apagando o apagándose, sino que tiene una lesividad directa con las víctimas. Y apostar también por las nuevas masculinidades y también la violencia que se ejerce a otros hombres por tratar de promover, de acompañar a las mujeres en ese movimiento de igualdad que debería de estar a nivel internacional. Bueno, sin más dilación, me gustaría abordar esta... A ver... No. A ver, ahora... ¿A dónde? ¿Al ordenador? No. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, en principio, para abordar esta cuestión, para entender la violencia de género digital, debemos de abordarla sobre que la mayoría de mujeres que se ven inmersas en este tipo de casos se ven afectadas de forma desproporcionada, ya que incluye daños o sufrimiento de índole física, mental o sexual. Esto a lo largo de la mañana creo que lo vamos teniendo cada vez más claro. Ciberamenazas, coacciones y otras formas de privación de libertad digital realizadas a través de las nuevas tecnologías. Privación de libertad. O sea que no solo desde el espacio físico se puede incluir a una mujer contra su voluntad y no dejarla salir del domicilio, la época del confinamiento, vamos a poner un ejemplo, sino que el espacio virtual o digital también puede impedir que las víctimas se comuniquen con el exterior. ¿Qué hacían los agresores durante el confinamiento? Lo primero que le arrebataban a las víctimas, sus teléfonos móviles. Muchas de ellas tenían que lanzar una nota de auxilio desde el balcón para que alguien las recogiera en la calle y las pudieran auxiliar. Luego tenemos también, a través de redes sociales u otras plataformas en relación, teléfonos, tablets u ordenadores, de forma sostenida en el tiempo. O sea, no significa el aquí y ahora, sino de manera indefinida en el tiempo. Cuando hay una difusión de un vídeo de contenido íntimo, hemos visto a las compañeras anteriores cómo en el tiempo se sigue o se puede seguir utilizando para revictimizar, todavía si cabe más, a las víctimas, utilizando esos vídeos, revictimizando a las víctimas, con la única finalidad de, quédense con esto, de dominación e intromisión sin consentimiento a su privacidad como forma de control. Por definirlo de alguna forma, llevamos miles de años donde las mujeres han sido objetos a manos de hombres como herramienta y a través de ejercer la dominación y el control sobre la mujer. ¿Cómo se traslada o cómo se prolonga la violencia machista? A través de los medios digitales. Es una prolongación, porque no necesitan desplazarse físicamente hacia la víctima. A través de un medio digital pueden seguir produciendo agresiones a las víctimas. Objetivos principales de este estudio: detectar y analizar qué está ocurriendo en la sociedad respecto al aumento de casos sobre violencia de género digital, factores de riesgo entre victimario y víctima. Tenemos que entender que a nivel internacional, sí, vamos a definirlo así, se pone un peso excesivo sobre las víctimas, cuando en la mayoría de casos, por no decir todos, deberíamos de poner un peso también en los agresores.
O sea, las víctimas no son culpables por ser víctimas, bastante tienen. Y muchas veces las víctimas tienen que tratar de demostrar por muchísimos medios que son víctimas. Eso produce una tremenda frustración, una tremenda inseguridad en los pasos a la hora de darlos, porque si no se cuenta con esa seguridad, es posible que no termine en una condena en firme. Y muchos de los agresores sienten como una invulnerabilidad respecto a, bueno, si no tengo una condena, pues sigo produciendo la agresión, no he sido condenado. Nivel de exposición de la víctima en su vida digital y las causas y efectos de las medidas adoptadas al bloquear a los agresores. ¿Le puedes dar tú? Y así el espacio. Vale, gracias. Bueno, metodología. Se han usado datos de 97 víctimas de violencia de género digital en la provincia de Alicante, atendidas entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Vamos a hacer 3 años con un proyecto pionero y que otros países nos han pedido que traslademos, que son los puntos de atención temprana a las víctimas de violencia de género digital. En los puntos de atención temprana a la víctima, derivadas desde la administración pública en distintas localidades de la Comunidad Valenciana. A partir de aquí, procedimiento, la atención directa de la víctima mediante escucha activa es muy importante, tanto la perspectiva de género como la escucha activa de las víctimas. Debemos de evitar los sesgos y de las cosas preentendidas. Hay que escuchar a la víctima. La víctima es la que tiene todos los datos y la que necesita sus tempos. No podemos forzar a las víctimas a necesito los datos ya, no. Son casos que necesitan tiempo. Muchas víctimas cuando deciden dar el paso a lo mejor llevan año y medio, como llevan 5 años de relación, donde cuando deciden denunciar algo digital ya tienen una larga trayectoria de dominación y control por parte de sus propios agresores. Lo hacemos a través de analistas informáticos forenses, permitiendo una mejora cualitativa y temprana en el estudio del caso y las evidencias, centrándonos, en este caso, en la víctima que es atendida. Toda nuestra atención está sobre la víctima. El tiempo que necesite, si necesita más tiempo, hay que darle el tiempo. Muchas víctimas, cuando empiezan a remover todas estas cuestiones, necesitan llorar. Pero necesitan llorar porque necesitan su espacio. Recuerdan. Y aparte, los temas digitales son muy densos y muy grandes, donde les recomendamos activamente que se hagan un cuaderno de bitácoras. Cuándo le han ido sucediendo los incidentes y de qué forma. Por si tienen que volver a ser atendidas, porque en la cabeza es muy complicado llevarlo todo y es muy frustrante. Los datos analizados de los dispositivos, datos en la nube y las entrevistas se disocian de los datos personales para la elaboración del informe de estadísticas donde se plasman los hallazgos. Dicho de otra forma, anonimizamos para obtener datos concretos y objetivos que son de importancia vital, en este caso, para las administraciones públicas, tanto a nivel local, nacional como internacional. Muchas gracias. Me dejo el análisis de datos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tecnología? Mediante el uso de un sistema que se llama Escolta Digital, que entre otros realiza análisis de tablas de datos cruzados. Sé que todo esto suena demasiado rimbombante, ¿vale? Pero bueno, lo voy a tratar de hacer fácil. Y posterior, informe sin intervención de personas. Datos cruzados es que comenzamos en todas las tablas. ¿Habéis oído de la palabra Big Data? Grandes datos en inglés. Bueno, pues lo que hacemos es, con una serie de algoritmos, todo diseñado, creado y desarrollado con perspectiva de género y tratando de evitar, cuando decimos y posterior informes sin intervención de personas, es que tratamos de eliminar el sesgo. Si nosotros tenemos un sistema, pero depende del sesgo de la persona el tocar el sistema, ¿qué resultado vamos a tener? El sesgo de la persona. Si ya tiene una predisposición de creer o no creer a la víctima o desconocer lo que está haciendo, ¿qué resultado vamos a tener del sistema? Nulo. No lo que esperamos. A partir de ahí obtenemos el nivel de riesgo digital de las víctimas, minimizando de esta forma posibles sesgos, ya se los he adelantado, debido a factores humanos, cuando se analizan los datos por personas diferentes. Este sistema combina un algoritmo, nosotros lo llamamos colmena, ¿vale? Y en esa colmena lo que hacemos es recibir un montón de datos por parte de los analistas, los cuales incluimos y tenemos el nivel de riesgo de la víctima, una serie de indicadores, tenemos más de 30 inputs, que nos va a dar también el nivel de riesgo digital. Nosotros no llevamos el nivel de riesgo físico, siempre el digital, y también dentro de colmena todo lo que hay en esa constelación que es Internet, que produce o es un nivel de riesgo para la víctima, para poderlo detectar y trabajar sobre el mismo.
Colmena analiza tendencias y patrones delictivos entre el agresor digital y la víctima. Aquí no tendría sentido requisarle el teléfono a la víctima. Tenemos que cambiar las formas tanto judiciales como de atención a las víctimas de manera más disruptiva. La herramienta con la que se comete el delito es por parte del agresor. ¿Cómo va a ir una víctima a interponer? Vamos a poner un ejemplo, no quiero decir España ni ningún país, sino un ejemplo, una fábula, una denuncia, y lo primero que se le dice a la víctima es: te voy a requisar el teléfono. ¿Ustedes piensan que eso puede ser un protocolo? No. ¿Puede exponer en riesgo a la víctima? Sí. Por lo tanto, necesitamos identificar esos patrones, porque es el flagelo o la agresión desde las herramientas o medios del agresor hacia la víctima. La víctima es la que recibe la agresión. La combinación de este sistema nos permite tener una reducción de más de un 500% de tiempo. Esto se han hecho eco varias entidades internacionales con este hito que hemos conseguido, y es que los informes periciales, que no es el único fin de nuestro punto de atención, consigue estar entre 48 horas y 15 días aproximadamente. Tenemos los informes periciales. O sea, les aseguramos que es años luz de velocidad. ¿Ok? Mi compañera... Bueno, país de origen. Cuando muchas veces los movimientos negacionistas tratan de convencernos con datos, les molestan mucho los datos que desde el propio Observatorio Español de Delitos Informáticos o otras organizaciones tratan de compartir o trasladar a nivel científico, porque no los pueden contrarrestar. Entonces tenemos que el 83% de víctimas que acuden al servicio son de nacionalidad española, ¿de acuerdo? Y el 16% son de nacionalidades muy diversas. Ese es el panorama que tenemos en muchos medios rurales. Nosotros nos desplazamos con el laboratorio móvil, con un vehículo, montamos el punto de atención y atendemos a las víctimas. Terminamos el servicio, recogemos todo y nos marchamos. ¿Por qué? Porque en los puntos rurales llega Internet. Seguro que ustedes me van a responder que sí. Llega Internet en la mayoría. Ahora hay un plan a través de Hispasat para que en el medio rural donde no llegue Internet va a llegar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si llega Internet, ¿llega una línea de contacto del agresor hacia la víctima? Sí. Si la víctima no se puede desplazar a una gran capital, ¿qué hacemos? Es complejo, es un poco complejo. Pues nos desplazamos nosotros. Y la víctima está en un entorno con su asistente social, con la gente de igualdad, con lo que sea más cercano, pues que la permita avanzar de manera más rápida, acercarnos hacia las víctimas. Tipología de delitos. Bueno, según se han clasificado, nosotros utilizamos diferentes variables, pero estamos dentro de los delitos tipificados del Convenio de Budapest, porque nos va a permitir comunicarnos con otros países de una manera mucho más sencilla, para entenderlo de esta forma. Y la legislación española también. Observando que las víctimas están siendo espiadas y o controladas por sus agresores mediante software espía, o vulneración del secreto de las comunicaciones en más de un 30%. Es muy preocupante. Recordemos el caso en el cual él era conductor de ambulancia. Esa noticia la llegaron a ver. Él era conductor de ambulancia, tenía software espía la víctima, que trabajaba en un hospital, y estaba leyendo todas las conversaciones de la víctima. Fue a acuchillar al compañero enfermero que estaba en el hospital. Entonces, esto es un nivel de riesgo que tenemos que tener en cuenta. La psique de los agresores, si hay software espía en el teléfono móvil de las víctimas, ¿cómo interpretan o cómo manejan ellos esas emociones? ¿Cómo las manejan? Porque la víctima puede estar hablando con un amigo, pero ¿cómo lo interpreta el agresor? Bueno, pues estas son cuestiones que creo que son importantes. Y igualmente se observa que las víctimas están siendo amenazadas, coaccionadas y acosadas en un 28%. Dispositivos móviles de las víctimas. Para nosotros esto es importante porque necesitamos también trasladar datos a las grandes compañías. Las grandes compañías, por ejemplo, recientemente han añadido el teléfono de ANAR para que como el 016 no aparezca o no se puede identificar. Entonces necesitamos saber qué víctimas tienen qué tecnología, porque las compañías también necesitan hacerse responsables. Si hay dispositivos así de pequeñitos como el tapón de la botella de agua que te permite dejarlo en una mochila, en una moto o en el coche y hacer un seguimiento, no voy a hacer publicidad para no dar ideas, y permite seguir las 24 horas del día a la víctima por geoposición, ¿qué tendremos que trasladarle a la marca? Pues que hay un riesgo y que hay que tomar más medidas. Ok, a partir de ahí, sistema Android es el 79%, con un Samsung en 25%, Xiaomi en un 24% y un 21% corresponde al sistema operativo iOS o de Apple.
Las vulnerabilidades encontradas para nosotros en más del 32% de víctimas se encuentran con sistemas obsoletos. Os lo voy a definir muy rápido. Nosotros llegamos a la localidad, tenemos análisis, estudio científico micro y macro, a nivel nacional o a nivel de una localidad que también atendemos, que a lo mejor no tienen más de 8.000 habitantes. ¿Qué le tenemos que dar al órgano decisor? Le tenemos que dar al órgano decisor datos precisos sobre la cantidad de víctimas que tienen, lo que corresponde, pero también que hay víctimas que tienen riesgo de exclusión digital, social. Exclusión digital también está conllevando una exclusión social. Si tiene un sistema Android, vamos a poner muy antiguo, ¿a qué la expone? Primero, a no poder actualizar las aplicaciones. Si se tiene que comunicar con la administración pública, ya todo es a nivel digital, y a que a través de un enlace, un archivo, un PDF o lo que sea, puedan infectar su teléfono móvil. Eso es importante, porque es datos que nos identifican un nivel de riesgo en esa localidad o a nivel nacional sobre las víctimas. A partir de aquí, lo que encontramos o identificamos como principales medios o redes en redes sociales y mensajerías de canales hacia la víctima es a través de WhatsApp en un 43%, siguiendo de Facebook en un 33% e Instagram en un 17%. TikTok también está incluido, pero está teniendo un crecimiento incipiente en estos momentos, principalmente porque tenemos dos mareas o dos placas tectónicas, que eso es lo que producen los terremotos, desgraciadamente, según los casos. En este caso, tenemos un crecimiento exponencial de los delitos informáticos a nivel mundial, un crecimiento exponencial de la utilización de los medios digitales por parte de los menores, las menores, los adolescentes, las adolescentes, y son casos que tardan un poco más en llegar. TikTok, por ende, vendrá en aumento en años posteriores. Nosotros calculamos que empezará a ocupar estas tres posiciones, aproximadamente entre 18 y 36 meses, más o menos, aproximadamente, en unos 2 años. Relación víctima-victimario, más del 77% son exparejas, más del 77%. No quiere decir que no puedan ser, en algunos casos, que los hemos identificado, compañeros de trabajo, compañeros de estudio o incluso con las compañeras anteriores, gamers que le dan por acosar a una jugadora por ganar, simplemente. Y no lo conoce de nada. A ese sujeto no lo conocen. No es su amigo, no es su compañero de trabajo, no es su compañero de estudio. La llega a acosar digital y físicamente. Otro dato importante es que más del 12% aún se desconoce, pues se tratan de números telefónicos o perfiles falsos en redes sociales. Por lo tanto, como está todavía bajo análisis o en proceso judicial, está por determinarse. Y esto es un dato importante porque tenemos un 12%, que es una franja un poco oscura o gris, porque desconocemos el origen. Entonces, el nivel de riesgo, ¿cómo deberíamos de marcarlo si se desconoce? Un poco más alto, no un poco más bajo. Entonces tenemos que analizar el nivel de riesgo un poco más alto porque al ser algo desconocido no sabemos las intenciones. Quien se esconde detrás de un perfil para hacer este tipo de delitos creo que intenciones buenas no puede tener. Y ahora vamos a poner un ejemplo muy directo. Nieves en Navas de San Juan, Jaén. Ese ha sido reciente. Es un caso en el cual la víctima ha estado durante 6 meses aguantando y soportando. Desgraciadamente la víctima se suicidó. Esa no es la salida y la sociedad tiene que arropar a todas las víctimas. Fue única y exclusivamente a nivel digital, pero todo fue a través de perfiles falsos, suplantaciones de identidad. Tenemos que tener muy en cuenta estas cuestiones. Edad de las víctimas. Más del 74% corresponde a mujeres desde 26 hasta 50 años. Por lo tanto, cuando digan que esta es una problemática solo de adolescentes, no se equivoquen. Las mujeres mayores, lo pongo entre comillas porque podemos ser jóvenes de espíritu, es que lo de mayor o joven es un tema que no quiero entrar, pero el tema de mujeres mayores no debería de estar definido como tal. ¿Por qué? Mi madre, por ejemplo, tiene WhatsApp, tiene un montón de aplicaciones. ¿Significa por edad que no pueda estar comunicándose o recibir un agresor digital? No tiene nada que ver con la edad. Lo único que les cuesta más, porque el factor en el cual detectan que eso supone un caso de violencia de género no es el mismo. Entonces ahí tenemos diferentes factores. Nosotros tenemos una línea que abarca desde los 8 años hasta más de 65. Fíjense, en tema
de este tipo de delitos o víctimas de este tipo que sufren este tipo de hechos. El estado civil de las víctimas, el 54% están separadas o divorciadas y un 32% están solteras, por lo que representan un 86% de la cifra global o total. Sin embargo, solo existe un 7% de mujeres víctimas que denuncian mientras el agresor convive con ellas. ¿Esto qué les da? Un indicador de miedo, de vulnerabilidad, de posible aislamiento, porque no solo va a sufrir la violencia digital que ya viene sufriendo, sino que puede tener un aislamiento económico, violencia económica, violencia vicaria, porque posiblemente o probablemente tengan hijos o hijas. Son situaciones muy complejas y dar el paso cuesta muchísimo. Orden de alejamiento y comunicación. Más del 34% de agresores la quebrantan. Para nosotros es una cifra muy alta y siempre tomando de las víctimas que deciden dar el paso. También tenemos que tenerlo en cuenta y no acostumbrarnos solo a cifras. Detrás de cada uno de estos números hay mujeres con nombre y apellidos, posiblemente con hijos e hijas que también son víctimas. Mandando a las víctimas cualquier tipo de comunicación en forma de amenazas. En este caso estamos detectando un aumento considerable, no un pequeño aumento, un aumento considerable. Gracias. Vida digital de las víctimas. Esta es una preocupación enorme que estamos tratando de trasladar a todas las instituciones a nivel internacional. El 86% de los agresores tiene el control de la vida digital de todas las víctimas. Vuelvo a repetir, el 86% de todos los agresores tienen el control de la vida digital de las víctimas y solo un 13% de ellas posee el control de su propia vida digital. Pues no me aclaro mucho. Bueno, lo vamos a definir. Si el agresor le ha creado el correo electrónico, si el agresor le ha regalado un dispositivo móvil, si el agresor es el administrador de la vida digital de las víctimas. Muchas veces a las víctimas se le dice, cómprate otro teléfono. Bueno, que me compre otro teléfono, ¿por qué? Lo primero, créate otro correo, que me cree otro correo, ¿por qué? Usted sabe a qué me dedico yo a lo mejor soy psicóloga, abogada, esteticien. Entonces, ¿qué hace la mujer? Cierra sus perfiles, se encierra en una cueva y tira la llave. A que a las mujeres no se le dice, no salga usted a tomar café porque lo está provocando, porque en la vida digital la mujer tiene que apagarse, porque la mujer tiene que morir digitalmente. No, esta situación hay que revertirla devolviéndole el control a las mujeres de su propia vida digital, explicarle los riesgos y cambiar todo lo que exista o pueda suponer un riesgo. Si un 2, 3, 4, 5, 6 lo tienen todo, en Gmail, en Facebook, en Instagram, ¿qué tendrá que hacer la mujer? Cambiar las contraseñas. De todo. Y hacerla pensar también y valorar, ¿qué tengo yo en un correo electrónico? ¿Lo cambio? A lo mejor no. Facturarles de la luz, comunicaciones del cole, el trabajo. Pues a lo mejor no es tan fácil eliminar un correo electrónico. De acuerdo. Frecuencia e intensidad de la violencia digital. La violencia de género digital es principalmente a diario en un 70%. Imagínense, todos los días. ¿Y con qué intensidad se imaginan ustedes? Un 90% a todas horas. Significa desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando estás en el trabajo o cuando vas al cole a recoger a los peques. Y en tu tiempo libre, si es que lo tiene esa víctima. ¿Y cómo se debe de abordar un caso de estos con las víctimas? Desde el plan empresarial. No, esto supone un problema. Mejor la despedimos porque que esté al agresor enfrente y... Claro, ¿a que no? Se arropa a la víctima y si hay un caso de violencia de género lo que no se hace es echarla del trabajo. Pues con el medio digital lo mismo. Debe de haber un consejo o un comité ético en la empresa o lo que tenga a bien la sociedad de entregar a esas víctimas para arroparlas para que se entienda que esto es más lesivo de lo que se piensa. No es usted apaga el teléfono. Es que yo no puedo apagar el teléfono. Es que tengo a mi padre que lo estoy cuidando. Es que tengo que ir a recoger a los peques. Es que estoy en el grupo del cole. Eso de apaga el teléfono. Vale. Este tipo de violencia se puede llegar a sufrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Acceso al teléfono móvil y agresividad. Los agresores han accedido al teléfono móvil de la víctima y sus contenidos en un 66%. Por dejar de discutir el panorama que quieran, porque la violencia de género tiene tantos perfiles y tantas aristas que al final las víctimas ceden para tratar de evitar el mal menor, vamos a ponerle, el 66%. Es una cifra muy alta, que quieren acceder a los contenidos que tiene el teléfono, los mensajes privados, la libertad o la esclavitud.
Imagínense estar en un servicio o ir al aseo y tener una persona de pie todo el rato mirándote. Eso no es libertad, eso es esclavitud. O llevar una bola de hierro cogida al tobillo. Eso es lo que quieren los agresores con las víctimas, no quieren otra cosa. En caso de que la víctima impidiera el acceso a su teléfono móvil, un 65% de los agresores se enfadaban. La reacción de ellos. Donde las víctimas clasifican el nivel de agresividad en escala. Tenemos un 22% en agresividad extrema. ¿Qué significa esto? ¿Qué viene después? ¿Qué piensan ustedes que viene después de una agresividad extrema? Agresiones físicas. De los animales domésticos, de los hijos o hijas, de sus pertenencias o de todo lo que tenga. O romper una puerta, o romperle el teléfono móvil. Siguiente, con un 30% altamente agresivo. Esto nos preocupa muchísimo porque no baja. Estamos en porcentajes de un 65%. O sea, un 65% en los niveles de agresividad altísimos. Este panorama nos trae una consecución con el tiempo de nada bueno. Sí. Respecto a agresividad explosiva, por parte del agresor, de romperle el teléfono a la víctima, eso también lo medimos. Cuando los agresores le han roto, a lo mejor hay relaciones que llevan 8 meses o 6 meses y el factor de tiempo, quizás, o que la mujer todavía no quiere decir que ha sido agredida en diferentes ocasiones. La mujer necesita sus tempos, las víctimas necesitan sus tempos. Tenemos que acompañarlas, no obligarlas, acompañarlas. Cuando nos comentan que les han roto el teléfono móvil, en este caso, un 46% responde que al menos un teléfono móvil. Al menos. Hay muchas víctimas que tienen 2 y 3 teléfonos, incluso ya ponemos más de 5. Y ya no es que se lo regale él o no se lo regale, porque hay muchas víctimas que dicen, no, es que él me lo ha regalado y luego me regala otro. No es eso. Es que son factores de riesgo y que hay que prestarle mucha atención, porque romper un teléfono muchas veces es continuación de agresiones físicas. Bloquear al agresor. El 71% de las víctimas bloqueó al agresor en sus teléfonos móviles o redes sociales. Bien por recomendación, bien porque se lo han dicho, o bien porque es la salida, como les he comentado antes. Cierra tus perfiles, ciérralo todo y ya no se produce, ya no lo provocas. No, es él. Y la víctima aparte necesita evidencias, pero también necesita un equipo multidisciplinar que la acompañe. Psicólogas, abogadas, analistas e informáticos forenses, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque necesita ese acompañamiento mientras que decida bloquear o no bloquear. Esto tiene que ser una decisión de la víctima. No podemos decirle a la víctima, bloquea o no bloquees, sin darle toda la información. A las víctimas hay que darle toda la información, para que ellas mismas se empoderen en el momento que ellas puedan y entender la situación. ¿Bloquear va a impedir que el agresor vuelva a contactar con ellas? ¿Qué piensan ustedes? Vale, pues entonces tenemos la respuesta. Esta acción no pudo impedir el acoso del agresor, ya que el 82% del victimario, los agresores ellos, buscó fórmulas alternativas para seguir contactando con las víctimas. Pues entonces tendremos que hacer un acompañamiento, por si ella en ese momento tampoco puede abrir los mensajes, que los deje en stand-by, que los deje silenciados, y con la compañía de su psicóloga, de la agente de igualdad o la asistenta social, o con los medios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con todo lo que hay al alcance de las víctimas, la puedan acompañar. Porque luego viene otra acción, que es la de los tribunales. Las víctimas están sometidas a las preguntas de la defensa. Eso no vamos nunca a eliminarlo. Y otra, para que exista acoso debe haber continuación en el tiempo. Si lo bloquea, existe el acoso, pero es un número alternativo, hay que demostrar que ese otro número nuevo pertenece a él. Se complica la situación, no avanza más rápido. Pero todo eso hay que decírselo a la víctima y que la víctima tome la decisión de bloquear o no bloquear, para que sepa qué caminos hay. Gracias. Consecuencias al bloquear a los agresores. El bloqueo causó, esto también lo analizamos, ¿qué causa cuando la víctima bloquea al agresor? Algo tiene que causar en ellos. Sus mentes tienen que responder a algo. ¿Lo toleran o no lo toleran? Ahí lo tienen. Agresividad extrema, 43% de ellos. Así es como responden cuando los bloquean. ¿Respuestas de ellos? Pues si no la pueden ver, le rajan las ruedas del coche, si no las buscan, se presentan físicamente en los espacios públicos o en cualquier lugar. No lo aceptan, no lo toleran, que los bloqueen. No lo toleran, ahí está la respuesta. Y en un 23% altamente agresivo.
Las conclusiones, en definitiva, sin un análisis pormenorizado sobre bloquear a los agresores no se puede obtener una valoración del riesgo que supone para las víctimas. Necesitamos análisis científicos para dar datos, para decirle a las víctimas, pues mira, hay estos caminos y estos caminos tienen pues estas variables. Decide qué quieres, pero no por inercia decirle a todas las víctimas bloquea, porque no se va a solucionar, o posiblemente no se solucione, ojalá se solucionara todo bloqueando. Por lo que hay que tener mucha cautela al dar este tipo de recomendaciones. Es imprescindible que la sociedad tenga conocimiento de lo que está ocurriendo, disponga de la información necesaria y se eduque al personal técnico de las administraciones y tejido social en detectar cualquier caso de ciberviolencia en Internet, redes sociales y dispositivos tecnológicos, donde las víctimas accedan a servicios multidisciplinares en combinación con personal psicosocial y de informática forense. Esta pensamos que es una de las mejores combinaciones y a nivel internacional estamos tratando y abogando para que sea así, cambiar el paradigma de la atención de las víctimas, hacer un enfoque holístico, multidisciplinar, sin codazos, sino que todos los profesionales y todas las profesionales son el complemento perfecto para las víctimas, sin obviar que tenemos un problema, las nuevas tecnologías. Como en sí las nuevas tecnologías no son el problema son los agresores. Vamos a poner el foco en ellos. Las nuevas tecnologías nos han permitido comunicarnos durante la pandemia o tener soluciones. Cuando nos vamos de viaje, hoy en día ya casi nadie se va sin su teléfono móvil. Entonces tenemos que tener estas cosas claras. Tenemos que trabajar con los agresores, pero también ser conscientes de los riesgos que tenemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, si queréis, con la ronda de preguntas. Tiene que ser muy breve porque nos hemos demorado bastante. Entonces, si alguna tiene. Con alguna compañía. Mira, decías, el mayor número de agresiones, WhatsApp, Facebook, Instagram, esto se llama Meta. Sí. O sea, hay que involucrar a las compañías tecnológicas que tienen que tener un papel en esto. Y no pueden simplemente ir a congresos, que yo los veo mucho, ¿no? Congresos de mujeres, liderazgo, no sé qué. No, pues yo lo he conseguido porque, claro, mi nani en casa y no sé cuánto y busco ayuda. No, o sea, eso no es. Ellos tienen que involucrarse ahí. Y entonces quería preguntarte si igual que trabajáis con las telefonías, ¿no? Con los, la parte tecnológica, si estáis trabajando con las tecnológicas, pero por ejemplo, Meta, porque es que al final la gente no siempre lo sabe, que realmente todas las redes, la mayoría son de una sola compañía, ¿vale? Que, con distintos nombres, y ya hemos visto todos los peligros a lo largo de esta jornada que tienen estas compañías. Pues a ver, creo que la parte más importante es escucharnos, emplear la escucha activa entre todos y entre todas. Y escuchándonos he ido cogiendo cosas durante toda la jornada, que es, la verdad es que felicito por toda la participación y por todas las ideas. La compañera, por ejemplo, con el tema de la asociación, tu pregunta, las compañeras que han participado con anterioridad, y voy a relatar lo mismo que ofrecí en el viaje de Latinoamérica y que si es de vuestro interés, os propongo una nueva mesa redonda para que lo analicemos, y es crear un comité ético. Si no hay un comité ético, las compañías no tienen datos. Nosotros nos preocupan los datos porque los órganos decisores no pueden negarse a los datos. Decirles, por ejemplo, al órgano decisor, el órgano decisor es una junta de accionistas. Aunque nos salga una persona diciendo que representa la marca, realmente detrás de la marca hay una junta de accionistas y ellos se preocupan por su inversión. Y nosotros y nosotras por la seguridad de las víctimas. Entonces tenemos que encontrar un punto en común. Crear un comité ético, tener datos científicos, que es lo que pide el órgano decisor, y en la junta de accionistas decir, la mitad de tus clientes son clientas. ¿Es así o no es así? ¿No es la mitad del planeta? Entonces, ¿tú quieres obviar la mitad de tu clientela o quieres abogar por dar soluciones a la mitad de tu clientela? Porque no significa que los agresores tienen su parte, pero si existe algo en lo cual puedas participar,
Yo creo que eres parte de esta cuestión. Tú no estás a un lado y no tienes nada que ver, sino que eres parte. Puedes mejorar, puedes aportar algo, te podemos prestar compañías, pero también los ministerios. Entonces, ¿dónde tiene que estar ese comité ético? Por parte de mujeres, por parte de datos científicos y por parte de una serie de personas que están involucradas en esto y que pueden trasladar desde una visión ética cómo manejar un caso. No creo que un caso sea que una trabajadora de una fábrica de automoción se esté distribuyendo un vídeo de contenido íntimo y al mes de producirse el incidente se le cambie el turno a la víctima. No había nadie para poder arroparla. La mujer es la única que sale en el vídeo. ¿Y por qué se tiene que suicidar ella? O el caso de Sara Salamo. ¿Por qué? ¿Por qué entran en tromba a insultarla? Bueno, pues esto hay que analizarlo. Porque entonces, ¿cuántos casos de violencia de género digital hay en España? Solo contando el caso de Sara Salamo. Contar la cantidad de perfiles que la insultan y ahora quiero que penséis en la siguiente variable. Sara Salamo se encuentra en una localidad. ¿Y los agresores dónde pueden estar? Entonces, el paradigma cambia. Tenemos multitud de factores, multitud de manadas virtuales, pero la víctima está en un sitio. La víctima tiene que tener la suerte de en ese exacto momento contar con todo, absolutamente todos los medios a su alrededor. Entonces creo que tenemos un reto enorme, una obligación y con los medios rurales también, porque que le pase esto a una víctima en un medio rural, que no sea famosa, que muchas veces es famosa, claro, Shakira, Edurne, claro, tiene mucha visibilidad, pero ¿y las mujeres que viven en el medio rural? No son famosas. ¿Eso quita que no les ocurra? Bueno, pues yo creo que ya tenemos varios casos en España y que debería de existir un comité ético por parte del tercer sector, por parte de la sociedad, que se siente a analizar los casos y puedan parar, trabajar, entregar informes, acompañar, pero desde el tercer sector en un comité ético, que es un punto neutral, como Suiza. Vamos a poner en ese... Suiza lo digo porque es neutral, no por otra cosa. Hola, mi nombre es Puy Navarro, muchas gracias. ¿Vuestro trabajo de observatorio se ha traducido en alguna pena hacia los perpetradores o alguna denuncia? Como decía la compañera de la Fiscalía, que es un delito de oficio, entonces cualquier persona tú puedes denunciar por lo que has visto o acompañar. Vale. Como tenía el tiempo limitado, he tratado de traeros todos los datos, del cual agradecemos cada segundo que nos habéis ofrecido. A ver, es un poco complejo, quedaría para más tiempo, pero voy a tratar de definirlo. Los puntos de atención temprana a las víctimas, nosotros como analistas identificamos que esto iba a suponer un problema. Ya entre 2016 empezamos a analizar y a crear una serie de protocolos y sistemas desde la perspectiva holística y multidisciplinar de atención a la víctima. Entendemos que el peso tiene que estar en el agresor. No va a tener la culpa la víctima por el mero hecho de ser víctima encima. Y ahí hace falta un servicio protocolizado y especializado, con tecnología también. Entonces lo que hacemos es juntar varios factores, que es las especializaciones que tenemos, tener estudios tanto a nivel universitario como a nivel de la administración pública, vamos a poner por la parte que somos del Instituto Valenciano del IVA, por ejemplo, sobre la atención y acompañamiento de las víctimas de violencia de género. Combinando todos estos factores y con tecnología, que la víctima acuda, se la atienda de manera temprana, se la escuche y se la asesore. Y el término, lógicamente, que no es el preponderante o el único del servicio, es algo que se incluye como complemento, son los informes periciales. En el momento que la víctima lo necesita, pues lógicamente se practica. Y sí, en respuesta sí, hemos conseguido sentencias pioneras gracias a este tipo de informes. Por la rapidez, vuelvo a repetir, estamos tardando entre 48 horas y 15 días en entregar un informe pericial de casos que vienen con 2 teléfonos, una tablet, la nube. Hay víctimas que vienen con un solo teléfono y tienen cuenta en Instagram, en Gmail, en Facebook, sumamente complejos. Los casos sumamente complejos, 48 horas, 15 días, están los informes periciales de manera muy rápida. Y también, con escolta digital, lo que hacemos es un acompañamiento, esa sororidad, ese empoderamiento de la víctima, que es devolverle
Porque no, a ver, ¿cómo lo puedo explicar desde mi sentimiento y pasión? Porque muchas veces tengo ese conflicto como científico. Si solo hiciéramos informes periciales y la víctima sale del juzgado y del tribunal, el agresor recibe la condena, vamos a poner ese ejemplo, pero el agresor sigue teniendo el control de su vida digital y decide, ahora le borro su Gmail completo. Hemos hecho parte del proceso, porque no le hemos dejado las herramientas a futuro. Entonces, lo que hemos ideado es 360 grados. La escucha activa, la paciencia, el tiempo necesario, obtener datos, analizarlos sin sesgo. Ay, pues mira, pues si tiene un iPhone, pues se puede buscar un servicio carísimo de pago. ¿Y si ese iPhone se lo ha regalado su pareja? ¿Y si se lo ha comprado una página de segunda mano? ¿Tú quién eres para...? Pues ese... Ya, pero es parte del problema de las víctimas. O sea, nosotros tenemos que entender que también ese es parte del problema. O, ¿tú no sabes que no hay que compartir fotografías de contenido íntimo? O sea, yo vengo y encima me dices, no digo al sitio al que vaya, sino un amigo, un familiar. Bueno, a ver, ¿y si tiene software espía, el teléfono? ¿Y si le han robado esas fotos? ¿Y si se ha obtenido con un reloj con cámara espía o un bolígrafo o un despertador? ¿Es culpable ella también? Bueno, pues entonces primero analizar y después dar una respuesta. No llegas al hospital, te miran de arriba abajo, anemia. El siguiente, no, te hacen un análisis, te atienden, te escuchan, pues... Esto es lo mismo. Análisis, respuesta. Y también bajar el nivel de enorme ansiedad que tiene la víctima. Porque realmente es que al final no sabe si su móvil tiene software espía, si no lo tiene, si le están obteniendo los datos o si no se los están obteniendo. Muchas gracias, Salvador. Ha sido un placer escucharte y conocer la labor tan necesaria que hacéis desde el observatorio. Nos hemos demorado más de la cuenta, así que no tenemos espacio para más preguntas, pero os animo a que una vez acabado el evento podáis charlar con él. Antes de que termine el evento, me gustaría dar paso a mi compañera Marta, que será quien clausure el evento hasta el año que viene. Muchas gracias, Zaira. Bueno, yo personalmente no tengo palabras para describir la sensación que me queda después de esta jornada. En primer lugar, por el trabajo, por la satisfacción del trabajo bien hecho. Muchas gracias a todas las personas que habéis formado parte, que hemos formado parte. En segundo lugar, por el aprendizaje que nos llevamos. Creo que hablo en nombre de todas las personas que estamos aquí cuando digo que nos vamos a casa con una conciencia activa, con una sensibilidad diferente a la hora de detectar la violencia de género digital, a la hora de estar alerta ante cualquier tipo de ejemplo que podamos diagnosticar en nuestro entorno, ¿no? Arrancábamos la jornada conociendo cifras devastadoras. 1 de cada 10 mujeres de 15 años o más fue víctima de alguna forma de violencia online. A nivel mundial, las mujeres tienen 27 veces más posibilidades de ser atacadas en Internet que los hombres. Sin duda tenemos mucho trabajo por hacer. El futuro es nuestro y de nuestra implicación depende que las cifras cambien de forma absoluta. Gracias una vez más a todas las personas que habéis hecho posible esta jornada y gracias por todo lo aprendido. Nosotras desde IMADES continuaremos trabajando en todo lo que podamos aportar para conseguir el mayor reto que hoy nos planteamos. Conseguir que el entorno digital, el espacio digital se convierta en un escenario seguro para la mujer, hoy y para siempre. Muchas gracias.